La FM, la radio con fe. En esta oportunidad tenemos un invitado muy especial. Él es Max Salas, director del colectivo Caral Electrónica. Queremos hablar con él de un tema muy interesante que no se toca en los medios de comunicación. Es sobre la batalla cultural. ¿Qué significa, Max, la batalla cultural? ¿Qué comprende toda esta oleada ideológica que se va asentando en el Perú, en los espacios académicos, políticos, sociales, en los medios de comunicación, donde los promotores de estas ideologías tienen activistas firmes, preparados, muy conocedores de su tema, sin embargo, que son procesos que van pasando y la gente no está siendo consciente qué implica esto de la batalla cultural. Cuando hablamos de una batalla, quiere decir que hay dos frentes contrapuestos. Y cuando hablamos de cultura, quiere decir que hay elementos de la cultura que están en juego. ¿Qué quiere decir esto de la batalla cultural? Y si esto se está insertando en nuestro país, Max, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Nelly, por tu invitación. Gracias, amigos, por la sintonía y tenerme en este espacio aquí para poder conversar de estas cosas relevantes, ¿no? A propósito de la batalla cultural, bueno, primeramente la cultura abarca todos los aspectos de nuestra vida y de los individuos en su medio y en su desarrollo, ¿no? La batalla cultural es algo que vemos a diario, es algo que significa el conocernos y el ser en nuestro medio, ¿no? Nosotros llevamos, a propósito de estos 200 años de independencia, una serie de ideologías que ya vienen dando la vuelta por nuestro país, especialmente en las personas menos instruidas, con menos acceso a la educación, vienen filtrándose es todo un sistema de ideologías, ¿no? Que viene desde los años 20, construyendo ficciones históricas basadas en algunos hechos excepcionales de nuestra historia, pero que no constituyen la realidad objetiva de nuestra historia y, valga la redundancia, de nuestra realidad, ¿no? Entonces es muy fácil hacer la imposición de un discurso ideológico entre personas que no tenemos el conocimiento, el interés, el tiempo, la preparación, como en otras realidades quizás con más acceso a la información. Pero eso va, felizmente en esta era de la información va llegando a su fin, porque las personas se van interesando más en estos procesos, ¿no? En estos 200 años de imposición ideológica, finalmente nos vamos dando cuenta que las historias no son como nos las han estado contando desde los gremios magisteriales enquistados en nuestro sistema educativo, sino que hay mucho más allá que conocer de nuestra realidad. Y toda esta conversación, a los 200 años de haber cumplido el bicentenario de nuestra independencia, no se han dado nunca. Hubiera sido un hermoso momento en el que todos los peruanos nos hubiéramos, no para provocar cambios, no para criticar, no para juzgar hechos con nuestra visión actual de la historia, sino comprender esos procesos en la dimensión competente en la que ocurrieron en su momento, ¿no? Como nuestra independencia, aceptar que en realidad el poblador peruano, el ejército real del Perú, luchó por la corona española y fuimos vencidos. Nos quitaron de este gran imperio católico para imponernos una revolución, porque los valores republicanos son una revolución. Todos los que estamos, digamos, con la vista más puesta en nuestra tradición y los valores, valga la redundancia, tradicionales, hoy día vendríamos a hacer la contrarrevolución, ¿no? Sin embargo, más allá de esto, pues estas conversaciones nunca han tenido la gran oportunidad de suceder, pero no se han dado. Qué interesante lo que recalcas sobre el bicentenario. Hubiera sido una gran oportunidad para mirar con reflexión todo nuestro pasado histórico en 200 años, un diagnóstico de nuestra realidad y algo tan importante, la proyección de una visión de futuro como nación, claro, como patria, nuestra identidad como nación. Pero estamos bastante lejos de hacer ese ejercicio
que nos ayudaría bastante a consolidarnos como un país fuerte, unido, potente, que sepa administrar sus recursos, no solamente los recursos materiales, energéticos, sino también los recursos humanos, claro, los valores de nuestra cultura nacional. Dice Agustín Laje, gran amigo nuestro, por supuesto, en su libro La batalla cultural, la cultura se ha convertido en el principal botín del poder, porque hay una lucha ideológica por definir los valores de una sociedad, la cultura, las creencias, los hábitos, las tradiciones. Y esta batalla, si bien no es un espacio físico, material, tangible, se da pues en los espacios donde se genera pensamiento, donde se genera debate. Y casualmente lo que se define en la batalla cultural, la pugna por hacer prevalecer los valores y la identidad cultural de una nación. ¿Qué es lo que está en juego en el Perú en ese campo? Está el alma de la nación, ¿no? Yo le digo así, está nuestra alma y nuestra identidad como individuos, porque muchas de estas ideologías quieren hacernos ver de una manera fantasiosa, como una especie de colectividad nacional, ¿no? Uh-huh. Algunos tienen el sesgo chauvinista más que otros el hipernacionalismo, pero siempre está esta mirada colectiva hacia todo lo que es el Perú, cuando en el Perú somos millones de individuos, ¿no? Que podemos tener similitudes, diferencias, pero lo que tenemos todos en común son justamente, y esto es muy importante porque sea señor, señora, el color de su opinión, tenemos en común valores familiares muy fuertes. Así es. Como en muchos países de Latinoamérica. Tenemos el 95% de peruanos o bien son católicos o bien son evangélicos. Es decir, ¿no? el valor nacional de la fe, de la cultura de fe, es algo que nos une a todos los peruanos. Y más allá de la república, porque el poblador peruano antiguo siempre ha sido siempre han sido pueblos muy religiosos, ¿no? Más allá de los incas, los pre-incas, todos sus testimonios indican, y porque es parte de la biología del ser humano, un ser religioso, ¿no? Entonces, ir contra nuestras propias tradiciones, pues, es completamente irracional, ¿no? Y a propósito de lo que mencionabas, me parece muy interesante que digas esta opinión de Laje respecto a esta lucha cultural, no solamente en el Perú, sino más allá, y también que tiene que ver con los recursos, porque detrás de todo esto son cientos de años de una imposición cultural también anglosajona, que tiene como punta de bandera la leyenda negra sobre el Imperio Español. ¿Y por qué tienen tanto miedo de nosotros? Porque somos más de 700 millones de personas en diversos países que tenemos en común una sola lengua, que tenemos en común una cultura, una fe y tradiciones. Entonces, ¿cómo tú logras vencer semejante potencia en este mundo? Dividiendo, ¿no? Las repúblicas, contraponiendo. Claro. Justamente ese lenguaje de contraposición, de generar las contradicciones, la controversia, el enfrentamiento, se ha vuelto casualmente en esta realidad que estamos atravesando, en la realidad política actual, parte ya del lenguaje cotidiano, la contraposición de cultura del hombre del campo contra el hombre de la ciudad. El hombre de la ciudad. Y podemos enumerar tantas... Sí, son infinidad de casos, ¿no? Tantos casos que se escucha cotidianamente en todos los medios de comunicación y en las redes, este lenguaje que genera división. Cuando el proceso social peruano es complejo, exige teniendo tantos orígenes, tantas culturas distintas, exige la necesidad de una integración, de un hermanamiento entre peruanos, de la consolidación de la identidad nacional, más allá de nuestros orígenes de forma, de raza, ¿no? Y a propósito de lo que mencionas, me parece muy interesante porque justamente hace poco hemos tenido el ejemplo del Ministerio de Cultura, al cual le han llamado
ahora el Ministerio de las Culturas, ¿no? Y entonces existe toda esta visión de las culturas como si fuera muchas culturas, que de hecho lo son, ¿no? Pero en realidad hoy en día lo que prima es la cultura peruana, y la cultura peruana es una sola. O sea, la identidad de este país es justamente la cultura peruana, que engloba, que encierra muchas expresiones culturales, ¿no? Pero no somos, pues, el pluriculturalismo es algo distinto a lo que nosotros somos, que nosotros somos peruanos, sea cual sea tu cultura, somos peruanos, y somos un crisol y una mezcla de todas esas culturas. Por eso es tremendamente ideológico ponerle al Ministerio de Cultura, porque nuestra cultura es la cultura nacional peruana, ponerle el Ministerio de las Culturas. Esta es otra forma de dividirnos a todos, ¿no? O sea, esto puede terminar tranquilamente en movimientos nacionalistas, separatistas, etcétera, ¿no? Los aymaras, los quechuas, los de la costa, todos somos peruanos, es nuestra cultura, ¿no? El ceviche es tan propio de una persona de la sierra como el cuy es nuestro, aunque yo vivo en la costa o en la selva, ¿no? Es nuestra cultura. Y esa es la esencia de la riqueza nacional, claro, que hay una sinergia, una combinación de todos los elementos que vienen de diferentes pueblos, de diferentes regiones. En un plato típico de la costa tú encuentras elementos de la sierra, o de la ciudad o de la zona rural. Es decir, la identidad de nuestro país más bien está en lo esencial, en la consolidación, en la unidad de todas las fuentes. Y además es muy bonito, ¿ves? Porque ese tipo de cosas son tan peruanas. La riqueza de la identidad Date nacional. cuenta que el reloj de los peruanos gira alrededor de las comidas. Eso es algo muy único, porque en otros países, por ejemplo, las damas, las mujeres rechazan mucho esto de la cocina porque es más como una obligación, ¿ves? No hay una tradición como en nuestro país, ¿no? Más allá de los cambios sociales que puedan haber, todo nuestro quehacer nacional gira en torno a la hora de la cena o del almuerzo, cosa que no sucede así en otros países. Es un valor muy grande en el Perú. Ese compartir es muy importante. Así es, tiene una significancia tan grande que ha trascendido al aspecto internacional como una de las comidas más exquisitas del mundo. Sí, porque la cocina peruana es un valor fundamental, porque es el ejercicio de la combinación de todos los elementos, pero el ejercicio de dar lo mejor que la familia tiene y si te das cuenta, este fenómeno en diversas escalas, pero se repite en toda Iberoamérica, incluyendo en España. Es algo muy del carácter iberoamericano, cosa diferente con otras culturas como la anglosajona, ¿no? Que es más materialista. Entonces, todas estas visiones son parte, pues, de esas diferencias culturales, ¿no? Max, ¿por qué es tan peligroso y los peruanos, la juventud, debemos estar atentos a estos procesos sociales que se van insertando de manera silenciosa en los espacios académicos, políticos, sociales, religiosos de nuestro país? ¿Por qué es peligroso que esto avance? ¿Y por qué debemos estar atentos, tomar conciencia y por lo menos entender qué significa y las consecuencias de que esto se inserte principalmente en la educación y en el corazón de nuestros niños? Porque quieren destruirnos. Así de simple y así de claro. Quieren destruir los valores de nuestra nación. Quieren destruir todo lo que tiene que ver con los vínculos del individuo, con su tradición, con su pasado, con sus padres, con su familia, con los valores. Toda la destrucción de la sociedad es esta imposición ideológica, que es todo un andamiaje, ¿no? Todo un proceso. Claro, todo es todo un proceso instituido, premiado, reverenciado por grandes organizaciones. Financiado. Claro, y impuesto finalmente, ¿no? Es un ping-pong. La batalla cultural, tú te das cuenta que es algo realmente simple y todos lo sentimos y todos lo percibimos, ¿no? Sale un artista con sus aires de feminista, ¿no? A dar discursos, y luego escuchas el mismo discurso en un político. Y entonces tú piensas, el mundo está cambiando. No, señor, esto es algo muy articulado, ¿no? Salen estas... Muy planificado. Por supuesto. Y financiado. Y financiado, por supuesto. Porque, por ejemplo, cuando se dieron estos estudios para quitar del manual de enfermedades la Asociación Psiquiátrica Americana,
cuando quita la homosexualidad, por ejemplo, del manual de enfermedades psiquiátricas, nunca lo hizo con razones de estudios científicos. Es la primera vez en la historia humana en la que una enfermedad es quitada de un manual por razones políticas. Razones políticas, culturales, sociales e ideológicas. Exactamente, a través de todo, pues todo el bullying y todas las jornadas salvajes que los agitadores políticos cometían contra los sexagenarios, pues, de la Asociación Psiquiátrica Americana, ¿no? Y fue tan burdo todo esto que luego tardaron 10 años en poder imponerlo, aproximadamente en 1992 en la ONU, ¿no? Porque primero fue, claro, quitar del manual de la Asociación Psiquiátrica Americana y luego en la OMS. Perdón. Max, todo esto es batalla cultural. Por supuesto. Y estas batallas se dan en el campo académico. Hemos visto ya muchas universidades que, bueno, tenían incluso como parte de su nombre católica. Se creía que era más conservadora, más cristiana, pero en el proceso actual hemos visto que está muy distante de esa esencia. Claro. También en el aspecto político, ni qué decir, en el aspecto académico, político, social, en las organizaciones sociales. Y en el arte, que es mi experiencia. Por ejemplo, yo te comento que, por ejemplo, aquí en el Perú hay una institución, ¿no? Una institución metafísica, que es la institución que yo llamo Institución del Arte Contemporáneo, la cual es una tremenda argolla, ¿no? De la cual hemos visto parte con los escándalos de Richard Swing, que es una pequeña astilla dentro de todo el panorama, por cierto. Pero en realidad, si tú eres artista y no comulgas con el ideario ideológico de estas personas, ¿no? Entonces tú eres cualquier cosa, eres un artesano o es tu hobby, pero no eres artista como ellos, ¿no? Entonces yo lo veo porque en mi medio es así. Nosotros damos desde el sello Caral Electrónica, que es también nuestro colectivo, la producción de música avant-garde que tiene un discurso completamente distinto, ¿no? Entonces nosotros prácticamente no existimos en este ámbito, pese a que están muy atentos a todo lo que hacemos. Y es muy interesante porque este fenómeno se repite en todo, ¿no? El que no comulga con el pensamiento único simplemente es apartado o hace cualquier cosa fuera de lo que es el círculo, pues, de amiguitos, ¿no? Claro, por supuesto. Y otro aspecto muy importante de esta batalla cultural es el lenguaje, el arte y el lenguaje. A través del lenguaje hemos visto la distorsión del lenguaje castellano, cambiado por este lenguaje inclusivo, claro, que es también parte de todo este paquete. Por supuesto. Uno de los legados más importantes de nuestra civilización occidental y en realidad de todas las culturas es su lenguaje. Nosotros tenemos miles de años de evolución social y cultural, llegado a su pináculo máximo, que es nuestra lengua castellana actual. Entonces, dentro de todo este ideario ideológico, pues, de los comunistas, por ejemplo, ellos siempre irrumpen con neologismos, ¿no? Desde la invención de la palabra capitalismo para denominar al libre mercado, con Marx, atravesándolo, pues, de otros neologismos como, por ejemplo, homosexualidad, ¿no? Que tú, si te pones a estudiarlos epistemológicamente, pues son cosas que no tienen explicación, ¿no? O, por ejemplo, la palabra homofobia, que ni siquiera existe, pues nadie tiene fobia a un homosexual. No hay signos ni síntomas asociados a la presencia de una persona, no sé si esté mal que lo diga, pero la verdad son 3000 años en los que se usó la palabra sodomía y otras formas que ahora, bueno, parece que están mal, pero simplemente de pronto se inventó la palabra homosexual para denominar a los sodomitas y se quitaron 3000 años de historia así, de uno solo barrido. Eso es completamente ideológico, por ejemplo, ¿no? Y eso es perder nuestra lengua y es lo que debemos preservar. La introducción de la ideología de género en las escuelas, en los colegios, ¿es también parte de la batalla cultural? Por supuesto, y nuestro país es uno de los que está resistiendo eso de una manera ejemplar y es algo insólito realmente, porque aquí no tenemos la capacidad, digamos, la envergadura estatal del acceso a la cultura por las grandes mayorías, y sin embargo estamos resistiendo. Y es curioso que parte de la preservación de todo esto es justamente esa falta de acceso. De alguna manera explica ¿cómo te digo?
La gente cuando es humilde, tiene poco acceso a la cultura, está más apegada a sus valores familiares. Así es. Esto es lo que ha preservado mucha de nuestra sociedad de esta inoculación intelectual, porque viene desde la academia. También hay una resistencia cultural, sí, entonces de los peruanos, sobre todo, sí, de los padres de familia, sí, que se sostiene justamente en los valores de la familia. En los valores, en la educación de la tradición, ¿no? Yo siempre hago una diferencia, una cosa es instrucción y otra cosa es educación. La educación se da en la casa. Y algo muy importante es que el peruano tiene estos valores, digamos, a flor de piel, ¿no? Muy bien, entonces Max, qué amplio tema, qué interesante. No hacemos más que desde este espacio de Rescatemos Valores comunicar a todos los padres de familia, a los ciudadanos, a la juventud sobre estos temas que van ocurriendo en el proceso social y político y académico de nuestro país y que a veces no estamos tan atentos, no somos conscientes que, sin embargo, cuando estos procesos ya pegan fuerte, vemos los frutos en el espacio político principalmente. Creo que todos los padres de familia debemos estar atentos a lo que nuestros niños están recibiendo en los colegios, en la escuela y sobre todo lo fundamental. Esta batalla cultural es la pugna por imponer o por hacer prevalecer los valores de una nación. Yo estoy convencida que los valores de nuestro país son la unidad, la integración, la unidad en toda la diversidad de culturas, de regiones que tenemos en la amplitud de nuestra patria, y que caminemos hacia esa unidad y hacia esa integración, no a la división, no a conducirnos a una crisis de valores total que al final van a destruir la esencia de nuestra patria. Y donde hay caos, reina siempre estas ideologías que llegan al poder y que finalmente terminan destruyendo y llevando al caos y al abismo a nuestro país. Yo soy Nelly Cuadros. Gracias, Max, por acompañarnos el día de hoy. Esto fue Rescatemos Valores a través de PBO Radio 91.9 de la FM, la radio con fe. Gracias.